Hablamos ahora del metamodelo del lenguaje, uno de los primeros modelos desarrollados por Richard Bandler y John Grinder, y que se refiere a las dos distintas estructuras que podemos considerar que el lenguaje posee. En una estructura superficial están las palabras que decimos cuando queremos transmitir un mensaje, y lógicamente ahí tenemos la limitación impuesta por las reglas gramaticales del lenguaje en el que nos expresamos. Pero a un nivel profundo, a un nivel de significado, el lenguaje tiene otra estructura. Lo que ocurre es que cuando pasamos de la estructura profunda a la estructura superficial del lenguaje, se pierde información. Hay un proceso de distorsión, de omisión y de generalización que hace que se pierda mucha información y mucha información sea malinterpretada o pobremente entendida. El metamodelo nos va a servir para completar esa información, para aclararla y para, de alguna manera, tener una imagen mucho más fidedigna, mucho más fiel del significado real de ese mensaje, tal y como era en la estructura profunda del emisor, antes de emitirlo a través de palabras vía estructura superficial del lenguaje. El metamodelo, por lo tanto, nos va a servir para obtener información mucho más completa y fidedigna, para clarificar el significado de las expresiones verbales del otro, para identificar límites autoimpuestos por el otro, y para posibilitar y crear nuevas opciones de comprensión y comportamiento. Este triple proceso de omisión, generalización y distorsión da lugar a muchos diferentes patrones de lenguaje. Básicamente el metamodelo es un instrumento para, mediante preguntas, aclarar la información que bien por omisión, bien por generalización o bien por distorsión se pierde, se transforma, se distorsiona o se generaliza. Aquí tienes los principales patrones del metamodelo que vamos a ver. En omisión vamos a analizar patrones de omisión simple, omisión de índice referencial, omisión comparativa, verbo inespecífico y juicios. A nivel de generalización veremos los cuantificadores universales, los operadores modales de necesidad y los operadores modales de posibilidad. Y a nivel de distorsión hablaremos de patrones como lectura mental, nominalización, causa-efecto, equivalencia compleja y presuposiciones. No te preocupes si ahora te parecen muchos y además todavía no lo hemos explicado, lógicamente no los entiendes. Te puedes encontrar también con clasificaciones ligeramente distintas de estos patrones en otros textos o en otros trabajos de PNL que puedas ver, pero aquí estamos recogiendo los más importantes. Y ahora vamos a ver cada uno de ellos con un ejemplo. Empecemos por las omisiones, es decir, cuando se pierde información y que si no la recupero no voy a ser capaz de entender el mensaje correctamente. Bien, pasemos ahora al tema de generalizaciones, aunque antes quiero apuntar algo. Simplemente cuando hemos visto las preguntas recomendadas desde el metamodelo para aclarar información en el caso de omisiones, quiero que te des cuenta de una cosa. Hay que tener un tacto y una manera adecuada de hacer estas preguntas, porque si no, ¿verdad? Se convierten en un interrogatorio y la otra persona se puede sentir como cuestionada o como interrogada. Entonces tenemos que hacerlo después de haber creado un buen rapport. Como digo, tienen mucha más cabida dentro de conversaciones que se pueden dar en el contexto de coaching o en el contexto terapéutico, más que en una conversación casual. Y muchas veces las fórmulas que utilizamos para hacer las preguntas después, por supuesto, de haber creado rapport, incluyen frases como hablemos de las generalizaciones. Y me gusta mucho empezar con esta frase que pone aquí, que dice todas las generalizaciones son falsas, incluyendo esta. Buena paradoja, ¿no? Hablemos ahora de las distorsiones. El primer tipo de distorsión muy frecuente es lo que llamamos lectura mental. En este patrón, el que habla dice que conoce, que sabe lo que otra persona cree, siente o piensa. Por lo tanto, sería como un proceso de lectura mental. Alguien comenta, por ejemplo, mi jefe no está contento con mi trabajo. Lo que queremos preguntar es, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo exactamente sabes que tu jefe no está contento con tu trabajo? Para que la persona nos explique qué indicios en el comportamiento de su jefe está de alguna manera tomando como prueba, entre comillas,
de que no está contento. Y probablemente ahí pueda haber una distorsión. Y a través de esta pregunta es mucho más fácil que la persona se dé cuenta y pueda considerar otras alternativas. Otro patrón es la nominalización. En la nominalización, un proceso se ha convertido en una cosa. Las nominalizaciones son nombres, sustantivos, pero no los puedes tocar ni poner en una caja. Ejemplos comunes de nominalización son comunicación, relación, liderazgo, respeto, verdad, libertad, depresión, miedo. Muy utilizadas las nominalizaciones, como puedes ver, por ejemplo, en la política, donde realmente muchas veces no están diciendo nada tangible, pero la nominalización son algo, ¿no? Nuestra tarea es hacer una pregunta usando el verbo, ¿vale?, correspondiente a ese sustantivo, para que el proceso se ponga de manifiesto y quede claro. Por ejemplo, alguien dice, la comunicación, aquí la nominalización es comunicación, la comunicación en la empresa es mala. Y yo puedo preguntar, ¿cómo te gustaría comunicarte? ¿Ves? Comunicarte. He convertido la nominalización en un verbo. ¿Cómo os comunicáis? Utilizo el verbo en vez del sustantivo para que el proceso de lo que esta persona quiere dar a entender como comunicación mala es realmente en términos de hechos.